Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas escuchamos. tardes. Ok, Buenas muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. Yo les pido a todas y a todos que conservemos nuestros micrófonos apagados y en la manera de lo posible, por las evidencias que se vayan a recabar, las personas que puedan poner su video, pues también eso nos ayudaría mucho. Muy bien. Retomando lo del día de ayer, nuevamente una disculpa por los problemas técnicos. Vamos a iniciar con un repaso de lo visto. El tema del diplomado, como todas y todos saben, es la política pública, presupuestos y perspectiva de género. Ahora, lo que vamos a trabajar a partir del día de hoy es precisamente el módulo 1, y el cual nos dice como objetivo que es conocer la construcción social de género mediante el estudio del rol, la feminidad y la masculinidad por medio de los agentes socializadores, así como la inclusión del análisis de la perspectiva de género en las políticas y presupuestos a través de la historia. Dicho esto, comenzamos nuevamente con el tema 1. El género como construcción social. El día de ayer nos dimos a la tarea de analizar el sistema sexo-género. Este sistema nos permite ver la categorización que tenemos las personas de acuerdo al tema reproductivo o al tema social. Esto va a servir precisamente porque el género, como categoría de análisis, nos va a enseñar el porqué de las cosas, cómo están sucediendo, cuál es la causa de la cual, por ejemplo, hay desigualdad dentro de la sociedad. El sexo, dijimos el día de ayer, que es una división en el ámbito reproductivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la división se hace en cuanto a nuestras funciones biológicas. Los hombres fecundamos y las mujeres conciben. Y esto no se puede compartir. Esta es una función exclusiva de cada sexo, y el uso libre de ejercerlo es meramente reproductivo. Aquí no hay, al parecer, ningún problema con esta categorización. Sin embargo, comentábamos que hay personas que a estas categorías también no las representan o no se sienten representadas. En este caso, hay personas que se llaman neutro, el género neutro, y pusimos un video por ahí para que ustedes pudieran ver qué es lo que piensan, cómo estas personas se representan. No sé si alguien lo alcanzó a ver, que quiera darnos un comentario. Es el video de los chicos que se consideran no binarios, ¿no? Exactamente, ese. ¿Qué te pareció? Pues es muy interesante porque ellos dicen, bueno, básicamente son minoría y ellos dicen que no se sienten representados por los roles o funciones que la sociedad impone hacia lo que es ser mujer o a lo que es ser hombre. Muy bien, exactamente. La humanidad se maneja a través de conceptos, y estos conceptos nos sirven para comunicarnos unas personas con otras. Y pues estos conceptos pueden ser imágenes, ideas, palabras, símbolos, y precisamente el ponerse de acuerdo a categorizar a las personas de acuerdo a esta función reproductiva, pues es una verdad que es aceptada en su generalidad por la mayoría de personas, pero eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Estas personas lo que dicen es, ¿por qué soy hombre o por qué soy mujer? Si, por ejemplo, en algunas personas su sistema reproductivo inclusive no está bien definido. Hay lo que se le podría llamar diferencias, no alteraciones, sino diferencias en cómo el cuerpo se fue
formando. Algo muy interesante que leí es con respecto a que las personas, cuando estamos en la fase de feto, en el día 13 ocurre un baño de testosterona para los que vamos a ser hombres, de tal suerte que eso va a hacer que nuestro sistema biológico y reproductivo se vaya sesgando hacia ese lado, que si no ocurre, seguiríamos el camino a ser mujeres. Entonces, podría decirse que el sexo dominante dentro de el sistema reproductivo es la mujer. Sin embargo, hace falta esta capacidad reproductiva que tenemos los hombres de fecundar para que precisamente la reproducción se dé. Esto no quiere decir que una persona que sea estéril deja de ser mujer o hombre. Simplemente no puede o no quiere, en otro caso, utilizar su sistema reproductivo. Y eso es una decisión de la propia persona. Sin embargo, en la categoría de género, vemos que hay una división en cuanto al sexo. Los hombres somos identificados como seres masculinos y el rol que se nos da es el de producir, el de ser las personas que lleven la batuta o que llevemos el liderazgo en la productividad. Y a la mujer se le asigna el género femenino y se le da la responsabilidad de atender y cuidar a esas personas a las cuales ella pues concibe en su vientre, y a través de la reproducción ella adquiere este rol social. También comentábamos que estas asignaciones de género, a veces, lejos de ayudarnos, nos limitan. En cuanto a los hombres, por ejemplo, lo que podría definirse como masculino, a veces genera una bipolaridad con respecto a las mujeres. Por ejemplo, a los hombres se nos dice que debemos de ser fuertes. Se nos fomenta desde los juguetes, decíamos ayer, a desarrollar liderazgos en cuanto a confrontación, pelea. Se nos enseña a ser superhéroes, superhombres, y por lo tanto, ese rol hace que nosotros nos sintamos como que esa es la forma que debemos de representarnos, como seres fuertes, seres que dominan. Y por lo tanto, a la mujer se le asigna la contraparte. Si al hombre le fomentamos la fortaleza, a la mujer le fomentamos la fragilidad. Ya lo decíamos también en el aspecto de la ropa, como a las niñas se les enseña no solamente a cuidar y atender a sus muñecas o muñecos, sino que también, por ejemplo, a la hora de disfrazarlas en las fiestas escolares, donde hay la necesidad o la petición de que vayan vestidas de algún objeto, un animal o una persona, pues las disfrazamos de princesas, de mariposas, de flores, buscando esa belleza que intentamos fomentar en su identidad. Claro que esta necesidad de permanecer bellas, de presentarse bellas, ha hecho que las mujeres pues precisamente sean pues el más alto, quienes más consumen este tipo de herramientas para poder representar una belleza, ya sea a través de los cosméticos, a través de la ropa, a través de la misma idea de qué es ser mujer. Estamos, por ejemplo, me llega a la mente, no sé si han visto los avisos de empleo en los periódicos, donde llaman a personas a presentarse con buena presentación. Para ustedes, ¿a qué se quieren referir estas personas que solicitan que las personas se acerquen a donde les van a dar trabajo? Para estas personas, ¿qué se imaginan ustedes que es una buena presentación?
Bueno, yo pensaría que es como limpio, alineado, ¿no? Bien peinado, ropa limpia, ¿no? Pues, o sea, más o menos así. Sí, sí. Y también un rango de edad. Podrán presentarse personas hasta cierto rango jóvenes. Esa buena presentación muchas veces alude a tal vez una idea de la persona, ¿no? Esta idea de la persona es alguien que es agradable a la vista de los demás. Y entonces empezamos con estas ideas mentales de qué es lo que significa una buena presentación. La persona chaparrita, gordita, llega como tú dices, Mari, pues limpiecita, con ropa quizás hasta nueva que se compró para llegar, y resulta ser que por su sexo, por su apariencia, no es aceptada. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una esperanza de identidad de las personas a las cuales se les empieza a discriminar si no cumplen con estas expectativas. Muchas gracias por tu participación. Y pues bueno, entonces estamos hablando de que el género nos va a buscar una identificación, una identidad de la cual tenemos que integrarnos a la sociedad. Y si no cumplimos con estas expectativas, pues obviamente la discriminación comienza. Este aprendizaje, como comentábamos también el día de ayer, es a través de los agentes de socialización. Estas instituciones, estos medios, estos núcleos sociales como la familia, nos van indicando cómo, nos van formando cómo es que la identidad se debe de dar de acuerdo a nuestro sexo. Y vimos ayer el tema de la familia, ya no lo voy a tocar tan a fondo, simplemente que ahí aprendemos desde muy temprana edad cuál va a ser nuestra identidad de acuerdo a nuestro sexo. Las instituciones también nos van formando, nos van dando sobre todo la formación académica y biológica de lo que representa una persona de acuerdo a su sexualidad. Inclusive también mencionamos que la iglesia es un agente muy importante, sobre todo en la cultura mexicana, de cuál es el papel del hombre y de la mujer. Basta solamente ver los mensajes que se dan a través de la iglesia, en donde, sin criticar si es bueno o malo, solamente nos sirven como para ir acumulando conocimiento y definirnos como estas personas que socialmente se espera de nosotras y de nosotros. Los medios de comunicación, las novelas, los programas, pues son un factor culturizante, pues básico en una sociedad. ¿Por qué? Porque nos presenta de una manera gráfica, de una manera muy atractiva, cuál es el rol que debemos de tener hombres y mujeres. La comunidad, por ejemplo, ahí quiero pensar en Oaxaca, por ejemplo, los usos y costumbres que se tienen, pues aún están arraigados dentro de esta sociedad, y la representación que tienen es la participación de la mujer en la política no se debe de dar. Deben de ser personas, hombres, quienes representen a la comunidad. Y pues ha habido el caso de una mujer que ganó la diputación y pues la perdió por el simple hecho de ser mujer, y nada se pudo hacer porque los usos y costumbres en México se deben de respetar. Y entonces, ¿hasta dónde nos debemos de ir preguntando y analizando qué información es la que estamos recibiendo de estos agentes de socialización para poder tomar lo que realmente nos hace sentir bien como personas e ir rechazando lo que nos hace sentir mal? Para esto, pues obviamente lo que podemos hacer es simplemente ver los resultados que hay actualmente con respecto a esta
identidad de género en las personas. Comentábamos ayer que a los hombres, a la hora de hacerlos poco sensibles, al hacerlos responsables de este cuidado económico de la familia y no lograrlo, crea una crisis de identidad. Hoy en día tenemos compañeras que trabajan inclusive doble o triple jornada, y esto es porque pues el dinero escasea, las oportunidades cada vez son más inalcanzables y la economía se vuelve más difícil. Entonces, las mujeres han incursionado desde hace muchos años en el tema económico y sin embargo siguen cumpliendo estos roles sociales como el cuidado y atención de la familia, la de una persona enferma, una persona menor de edad o con alguna discapacidad, como lo comentamos también. Es por eso que debemos de preguntarnos, ir analizando cuáles son estos resultados sociales que se van dando y generan un aspecto negativo en nuestro desarrollo. Nos limitan en recursos, en beneficios, y es así como vamos adentrándonos a lo que es tener un enfoque, y lo decíamos como el enfoque de género nos permite identificar y cuestionar la desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres con base a estas diferencias biológicas. Cuestiona los estereotipos y también abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización, porque al hablar de cultura histórica, estamos diciendo que no es lo mismo un hombre africano de hace 2 siglos que un hombre africano actual. No es lo mismo las personas cómo se representaban hace 4 o 5 décadas al día de hoy. Hay cosas que siguen persistiendo, pero sí hay un cambio. Y ese cambio nos permite cuestionar la posibilidad de generarlo a través del lugar donde nos encontremos. Y pues ustedes que generan política, que generan acciones de gobierno, pues es un nicho ideal para poder, sobre todo, analizar cuáles son los resultados que se dan en nuestras acciones. Muy bien, entonces iniciamos el tema 2, que es el ciclo de las políticas públicas y esta integración del género. La política, ontológicamente hablando, es simplemente poner un orden social, es ordenar a través de lo jurídico y lo social a una ciudadanía, por ejemplo. Y la política va a responder a este nivel de intervención. Puede ser en la economía, en la educación, en la salud, puede ser en lo social, en lo energético, en lo fiscal, una política exterior hacia afuera del país, una política de igualdad, que es la que también vamos a tratar el día de hoy. Y nos damos cuenta que al hablar de política pública, es precisamente las acciones que el gobierno hace a través de un proceso para poner soluciones a la sociedad. Y estas soluciones no derivan solamente en acción, también puede ser el no actuar. Eso también puede ser una política, porque tal vez no sea el momento, tal vez sea el momento de seguir creciendo en esa información y no se tiene solamente que actuar por actuar. Y es por eso que la política la tenemos que conocer en estas fases que llamamos ciclos de las políticas públicas. Para que haya política pública, primero tenemos que identificar el problema. El problema que podemos solucionar, porque hay infinidad de problemas sociales. Puede ser la alfabetización, el tema, por ejemplo, si hay un desastre natural o una guerra, las políticas que salen primero como prioritarias sería tal vez la económica y la de salud.
y así en esa cascada van priorizándose de acuerdo a la magnitud del problema. Una vez identificados los problemas que podemos atender, vamos a formular, alternativas, sobre todo de capacidad. Por ejemplo, a veces sobrepasa este fenómeno a la capacidad del gobierno, y es ahí cuando pues las alternativas no solamente son las del Estado, sino van más allá al ámbito internacional. Por ejemplo, el tema de violencia, pues hasta hace 4 décadas, estamos hablando que pues sí se reconocía que la conducta humana a veces afectaba a otras personas. Sin embargo, el tema de violencia de género, pues prácticamente estamos hablando de que muchas mujeres en los 70, sobre todo las académicas, desde los 50, con esta lucha de derechos, luchas sociales, pero sobre todo las académicas, ya a partir de los 70, empezaron a cuestionar sobre todo las leyes, qué había para proteger a las mujeres, porque eran las más afectadas con respecto a la sociedad. Y pues obviamente se dio mucha revisión en esas décadas, 70s, 80s, a las leyes, y empezaron a trabajar sobre esa base. Entonces, esta formulación de alternativas, lo que nos pide la perspectiva de género es precisamente involucrar a actores sociales y a la sociedad en sí, porque la necesidad de los problemas muchas veces ya han sido trabajados desde años atrás. Ya hay mucha información y por lo tanto el sentar a la mesa a varios actores y actores involucrados en el tema nos va a ayudar a la formulación de alternativas. Una vez que ya se tienen esta lista de alternativas, pues vamos a adoptar las que el gobierno en ese momento puede ejecutar. Y esto se basa, por ejemplo, tan solo en el tema de presupuesto, en el tema de qué recursos hay, inclusive de infraestructura y de conocimiento, porque a veces son temas, como decía yo hace un momento, nuevos para el gobierno. Y nuevos en el aspecto de política pública, porque de historicidad, pues prácticamente estos problemas siempre han acompañado a la sociedad. Una vez que adoptamos ya el problema, pues ya lo podemos trasladar a estos planes, programas y acciones que el gobierno hace, asignándoles presupuesto y sobre todo responsabilidad institucional. Y es cuando ejecutamos esta alternativa y pues obviamente este también podría ser un factor de acompañamiento por esas actoras y actores sociales que nos ayudaron a la formulación de alternativas. Y son estas personas muchas veces las que ayudan, asesoran para poder implementar esta política pública. Y cerramos este ciclo con la evaluación de resultados. Es muy importante este punto también porque nos va a ayudar a ver el impacto y la eficacia de la política pública. Tenemos que analizar, por ejemplo, si se utilizó bien los recursos, tanto económicos como materiales, si los tiempos no nos pasamos de la ejecución, porque todo programa tiene su tiempo, su momento, y hay que ejecutarlo de manera eficaz y eficiente, esa política pública. Y sobre todo, el impacto. El impacto de la política pública tiene que ser evaluado, porque estos impactos muchas veces son apoyados por indicadores. ¿Cómo se estaba antes y cómo se está ahora con respecto a ese antecedente? Y pues estos impactos son los que nos van a ayudar a hacer correcciones o inclusive hacer cambios en cuanto a programas, porque la política pública tiene estos dos criterios. Uno, el de poder
tanto en la acción como en la evaluación de resultados, ir haciendo ajustes a la política, ir pues ajustando la actividad de acuerdo a las expectativas que no se van cumpliendo, para que cuando vuelva a ejecutarse el programa haya mejores resultados. O en el caso de que no haya habido un impacto deseado, no se haya ejecutado bien esa acción, pues tenga que cambiarse. Está mucho el ejemplo del tema del ambiente mundial. Antes solamente se decía que debemos de utilizar bien los recursos, y las campañas y los programas eran en esa línea. Hoy sabemos que sin el tema de sustentabilidad, pues esos recursos van a desaparecer. Por lo tanto, no solamente es el uso adecuado de los recursos, sino también ver la manera de que no dejen de existir. Y entonces es como se cierra este ciclo de las políticas públicas. El tema de evaluación, de acuerdo a comentarios que se han hecho por algunos compañeros, compañeras del módulo, es que a veces la política pública se entiende como algo que en el tema de fiscalización no se ejecuta. La política pública es la acción que tiene el gobierno hacia la sociedad. Y obviamente en la evaluación de resultados, la política pública es precisamente esta participación que damos a la sociedad de evaluarnos como gobierno, para no ser juez y parte y poder tener esta transparencia de que se están ejecutando bien los recursos y que no hay corrupción. Y hay indicadores de percepción de corrupción, de transparencia, que vamos a mover con esta fase de este ciclo de política. La evaluación, por tanto, también tiene su propia política pública, que es precisamente ejecutar acciones de participación social para, por ejemplo, el tema de Contraloría Social. Y ahí podemos ver que sí hay efectivamente política pública al respecto. ¿Por qué? Porque la política pública, como lo dice la propia definición, estamos hablando que política, que es la acción del gobierno, la responsabilidad, el deber de gobierno de ordenar y dar soluciones a los problemas sociales, se hace público para que la participación social sea también fuente y actor en cuanto a la ejecución de la política. Y obviamente también va al final decidir si se ejecutó bien, según su percepción, o mal. Y pues bueno, la herramienta que tenemos, como la mencioné hace un rato, es el análisis de género. El análisis de género va a utilizar a la perspectiva, a esos lentes, a ese enfoque, como una herramienta de análisis para ubicar las diferencias. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos poner a la política de salud, que se ejecuta a través de un plan de desarrollo, un plan nacional, estatal o municipal, en donde se quiere, pues, atacar el tema de la poca salud que tiene la población, o la salud, incrementarla a través de políticas públicas. Si se da una campaña, por ejemplo, de vacunación para la niñez, pues me viene a la mente una ocasión que un país centroamericano, creo que fue Ecuador, lanzó una campaña para vacunación, y lo que hizo fue hacer pósters en donde se fueron pegando en la comunidad, y en el póster aparecía una mujer cargando en sus piernas a un niño y decía: mamá, vacuna a tu hijo. La campaña se llevó a cabo y se dieron cuenta ya al analizar los resultados que muy pocas niñas habían sido vacunadas. Entonces, en este proceso de evaluación, se dieron cuenta a la hora de hablar con las mamás que ellas identificaron perfectamente que era el hijo hombre el que tenían que vacunar, porque eso es lo que la imagen decía y lo que el lenguaje decía. Y muchas veces nosotras y nosotros pensamos que el uso del lenguaje pues es una moda, es algo que carece tal vez de importancia,
para la sociedad. Y en este caso, en una política pública de salud, se dieron cuenta que al no utilizar el lenguaje incluyente en esa campaña de vacunación, muchas niñas no fueron vacunadas. Tuvieron que corregir la política, corregir el lenguaje y la imagen de la campaña, y tuvieron que hacer lo que llaman acción afirmativa hacia las niñas. Y entonces la campaña de vacunación solamente fue para ellas, para que alcanzaran esa posibilidad de salud, ese impacto en salud que quería este gobierno de Ecuador. Si se hubieran ubicado las diferencias en cuanto a cuántas niñas y cuántos niños se están vacunando con esta perspectiva de género, hubieran descubierto sobre la marcha, sobre la implementación, que algo estaba pasando. Y entonces hubieran podido corregir en su momento y no esperar inclusive a que se acabaran los recursos o que se acabara el tiempo de ejecución. Y por lo tanto, a la hora de ubicar las diferencias, ver estas brechas de beneficiarias o beneficiarios, pues nos vamos a ir dando cuenta y poder generar condiciones que van a ayudar a que las personas, independientemente de su sexo, sean beneficiarias. Otro ejemplo fue en un análisis que se hizo sobre el tema de seguridad pública. Nos dimos cuenta que el personal pues prácticamente era más del 90% hombres, y las mujeres que eran contratadas eran ubicadas en lugares administrativos o de alimentos. Lo que se hizo fue hacer una campaña de contratación a mujeres exclusivamente. Muchos hombres se sintieron discriminados, y sí, efectivamente, eso se le llama discriminación positiva. La discriminación positiva no afecta al sexo al cual se está discriminando, sino lo que se hace es detener ese beneficio para que el otro sexo sea alcanzado. Y eso puede ocurrir indistintamente del sexo. Puede ser el caso en el tema educativo, por ejemplo, que muchas guarderías, pues lo que contratan son mujeres y no a hombres. En el tema de salud también puede ser, se contratan más enfermeras que enfermeros. Entonces, si se quiere llegar a una paridad, pues se tiene que analizar, ubicar las diferencias, cómo están siendo beneficiadas estas personas en el acceso, y no lo tienen alguno de los sexos, pues generar condiciones de igualdad. Y esto pues va a llevarnos al objetivo, que es buscar la igualdad entre mujeres y hombres. Y esto va poco a poco a alcanzar esta igualdad a través del reconocimiento de estas diferencias. Otra situación que se dio en seguridad pública que me llega a la mente es que a las mujeres policías que se fueron contratadas se les entregó un uniforme, y el capitán nos dijo: a todas se les trató por igual que a los hombres, se les otorgó el mismo uniforme. Esta forma justa de dar en igualdad el uniforme no fue equitativa. ¿Por qué? Porque obviamente las compañeras policías pues no tenían su talla, no podían desempeñar bien su trabajo, porque la ropa, el uniforme, era hecho para cuerpos masculinos. Y entonces lo que se generó es nuevamente una condición para modificar este problema. Y entonces se pidieron uniformes con tallas más pequeñas y que pudieran tener las mujeres comodidad a la hora de desempeñar su función. Esto también se puede dar a través de la planeación con perspectiva de género. Como les comentaba, si involucramos a las actoras y actores sociales que ya saben del tema, pues muchas veces nos ahorramos estas inconveniencias, estas actividades que, lejos de hacernos avanzar, nos detienen y nos generan problemas,
pues las personas que ya saben al respecto de este tema, especialistas en salud, en economía, en este caso en igualdad de género, pues nos van a ahorrar pasos correctivos dentro de nuestra política pública. Estas políticas públicas de género obedecen precisamente a estas acciones mundiales que se han hecho a favor de las mujeres. El primer año internacional de la mujer en el 75 fue marco para que se hiciera en México, en la Ciudad de México, la primera reunión internacional de la mujer. Es curioso saber que días antes o semanas antes se tuvo que corregir el artículo 4º constitucional porque no tomaba en cuenta a las mujeres como ciudadanas en el texto. Si bien decía en ese entonces, son ciudadanos mexicanos los nacidos en territorio, etcétera, 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 se cambió antes de esta convención a son ciudadanas y ciudadanos mexicanos las personas nacidas, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, pues México al ser sede tenía que pues realizar acciones que desde el nivel constitución para que se dieran cuenta que como Estado parte que participaba en esta convención internacional tenía que poner el ejemplo y pues no podíamos tener esa observación que ya desde antes había sido por estas personas que luchaban a favor de las mujeres, que enfatizaban que la mujer jurídicamente hablando era inexistente. Entonces, pues en México se dio esta situación y se llevó a cabo la convención. Ahora, hay otra convención que se da, la ONU crea la CEDAW, que es un comité para erradicar todo tipo de discriminación a la mujer y las siglas que vemos son en inglés. Lo que va a tratar es de poner acciones específicas, por ejemplo, en el tema de violencia, en el tema de la retribución del daño, el tema de aumentar las penas en cuanto a las personas que son las agresoras, porque realmente se estaba disfrazando, maquillando cifras en los países, pensando que la violencia hacia la mujer pues era como una especie de exclusividad en distintos lugares muy específicos, cuando este problema es un problema mundial. Entonces tuvo que crearse este comité para que observara a partir de los años 70, 80, las acciones de cada Estado parte del Comité de la ONU tuvieran acciones específicas. Y México, si no mal recuerdo, estaba el problema de las muertas de Juárez. No había un reconocimiento, hubieron recomendaciones por parte de la ONU que México tuvo que atender en su momento. Y podemos ver también que han habido otras acciones mundiales como Copenhague y Nairobi, donde pues las mujeres académicas, sobre todo, como comentaba en estas décadas, se encargaron de hacer revisiones a los documentos legislativos de cada nación. Se encargaron de hacer el reconocimiento de las diferencias, en donde pudieran analizarse cómo se da el acceso al desarrollo hacia las mujeres. Y son enfoques que se empiezan a poner en la agenda, en donde las revisiones ya tendrían que ser parte de un programa de gobierno. Y cerrando con Beijing, que es una plataforma donde se dio esta nueva inclusión del género en todos los programas, proyectos y acciones que los gobiernos hacen a través de las instituciones. Le llaman la transversalidad de la perspectiva de género. Y pues esto lo que va a hacer es que no solamente hagamos acciones diciendo, pues yo ya generé una acción a favor de las mujeres poniéndoles un torneo de fútbol, por ejemplo, en el tema deportivo. Sí, pero hay que ver, por ejemplo, la estructura de estas instalaciones, los horarios,
en donde se deben de abrir. También si son necesarias o no estas acciones hacia las mujeres. Y entonces lo que tenemos que ir analizando es precisamente no, por ejemplo, no duplicar acciones, sino hacerlas en conjunto. Hacer los programas de igualdad que se empezaron a dar a partir de estas décadas eran precisamente como una guía interinstitucional donde la transversalidad de la perspectiva de género tenían que incluirse en cada programa y acción de gobierno. Pero no solo eso, también se veía a las instituciones que podían estar involucradas para que sumaran presupuestos, pero sobre todo para que no duplicaran acciones. Y es así como las políticas públicas tienen un marco internacional y nacional que les va a ayudar a poner en la mesa, en la agenda del gobierno, como una obligación hacia realizar este tipo de acciones. El enfoque que les mencionaba hace un rato sobre el desarrollo de las mujeres se conoce como enfoque MED, que esto fue trabajado a partir de la plataforma de Beijing, que son mujeres en el desarrollo. Tuvo que hacer algunos cambios porque se dieron cuenta que no solamente es generar acciones hacia las mujeres, si buscamos la igualdad entre los géneros, es también trabajar con hombres, es también ver cómo los hombres necesitamos acciones afirmativas para involucrarnos en esta lucha hacia la igualdad. Y es por eso que se da este cambio en políticas públicas a género en el desarrollo. Y ya no es más enfoque MED, sino enfoque GED, género en el desarrollo. Y a través de mecanismos que permiten identificar y cuestionar y asimismo valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión, del control de los recursos y tomas de decisiones. Contempla el balance de los roles para planificar programas y proyectos. Puedo poner un ejemplo que se hizo a nivel municipal en un estado. Se llamó a las instituciones involucradas como tesorería, como planeación, a las instancias que podrían estar involucradas en acciones a favor de las mujeres, como son los sistemas BIF, como es los propios institutos o secretarías de la mujer, y también invitamos a otras dependencias que al parecer no podrían hacer acciones afirmativas hacia las mujeres, como fue en el caso de infraestructura. Y nos decía la persona que llegó en la enlace que pues no sabía qué podría hacer si realmente ella en su área se encargaba de la iluminación y la infraestructura de las instalaciones en el municipio. Y también fue invitada a Seguridad Pública. Pues Seguridad Pública ya estaba un poco empapada con el tema de la violencia hacia las mujeres en los espacios públicos, pero infraestructura no se ubicaba, y pues obviamente al trabajar en conjunto ese día se dio cuenta que es muy importante, por ejemplo, el tema de iluminación en cuanto a espacios públicos. Un lugar poco iluminado o sin iluminación va a incrementar los riesgos que muchas mujeres sufren a la hora de pasar por ahí. Y se dio cuenta que trabajando en conjunto, ella podía priorizar los lugares de acuerdo a este análisis de género, poniendo énfasis en aquellos lugares donde las mujeres sufren más violencia a la hora, por ejemplo, de pasar por una calle que no hay iluminación o está sin pavimentar, etcétera. Pues nos podemos ver que la transversalidad nos va a servir a involucrar a todas las áreas, todos los programas, y eso va a aumentar la eficacia y el impacto de la política pública. Ya comentamos la actividad de género no binario. Me gustaría también, si hay alguna otra persona que quiera platicarnos, que lo pudo ver el video, a través del chat o a través de hablarnos sobre qué opina entonces
sobre esta actitud social de pues preguntarse, cuestionarse sobre su identidad y sobre todo que a partir de la sociedad se generan nuevas alternativas para, por ejemplo, poner esta documentación sin el tema sexual en la contratación. Ahora ya los documentos ya no se elaboran con este indicador de sexo si no es necesario. Por ejemplo, en el tema de contratación se ve la expertise, la habilidad o el conocimiento de la persona independientemente de su sexo. Y esto también ha favorecido a que las personas no sean estereotipadas. ¿Alguna otra participación en este video para que podamos pasar al otro? Si hay participación en el chat, me gustaría que me apoyaran con la lectura como el día de ayer. Si hay alguna pregunta que se quiera poner en el chat con respecto a este video. Muy bien. Vamos a pasar al segundo video. Quienes hayan visto este video podrían también comentarnos al respecto. Este video es de un encuentro de mujeres académicas argentinas que tratan precisamente el tema de políticas públicas para transversalizar la perspectiva de género. Ellas van narrando sus experiencias y se ve claramente cómo pueden inclusive generar una acción desde los actores sociales, no tanto desde lo público, sino desde lo privado. Y pues bueno, si alguien tuvo la oportunidad de ver este video, esta actividad, quisiera ver si nos platica un poco. Muy bien, si no tuvieron la oportunidad de verlo, sí lo recomiendo, inclusive si cuenta como actividad para ayudarles en esta calificación, sí me gustaría que, pues, de alguna manera puedan, a través de la plataforma para poder tener un mayor conocimiento de las políticas públicas en el tema de género, conocer estas mentes, estos pensamientos que nos van a aclarar mucho con respecto a la profundidad, hasta dónde puede llegar este tema en la política pública. Vamos a pasar al tema 3. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran comentar con respecto a los dos temas anteriores? ¿Qué les pareció? Me parece que el licenciado Gastón tiene levantada la mano. Muy bien, Manuel Navarro, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, maestro Roberto. Efectivamente, pues es muy importante saber porque más que nada son temas que vivimos cotidianamente. Yo creo que nunca está de más realmente un recordatorio precisamente porque a pesar de que en muchas cuestiones conocemos mucho y lo hemos vivido, creo que en carne propia, si no la gran mayoría, todos realmente situaciones precisamente donde sí hay una parte de discriminación precisamente como hacía para el comentario que hizo precisamente para contratar personas, sobre todo que sí hay mucho enfoque realmente y mucho favoritismo, por así decir, de que sea realmente el hombre prácticamente en cuanto a lo laboral, ¿no? Llámese por la fuerza, llámese por prácticamente X y motivos, ¿no? Prácticamente traemos eso por tradición y por costumbre, que lamentablemente acá en México se vuelve como una ley
creo que es muy importante, ¿no? Realmente es muy interesante el tema. Y yo al menos en cuanto a los videos, la verdad no me percaté que había dos videos, realmente no los pude analizar. Pero sí me comprometo a analizarlos prácticamente para darle seguimiento a esta parte, ¿no? Muchas gracias. Y sí, efectivamente, como tú dices, a veces estas expectativas de género nos reglamentan. Hay un reglamento que no es palpable, sin embargo, está en nuestras conductas. Yo recuerdo la ocasión en que una persona, un compañero del área administrativa de una dependencia me decía, bueno, es que mi área, por ejemplo, es muy importante que las personas desarrollen habilidades de fuerza y de aguante, porque como es el manejo de almacén, yo necesito a un hombre porque pues se requiere de fuerza para cargar estas cajas. Yo le comentaba que esa es la esperanza de lo que debe cumplir un hombre, pero podemos ver que hombres hay delgados, hay bajitos, hay altos, y que no necesariamente cumplirían las expectativas de este compañero. Y sin embargo, también hay mujeres que son de complexión robusta, que les gusta ejercitar su cuerpo, que podrían, no sé, el tema de esta Soraya, que ya murió, pero que alcanzó a cargar pesos récord dentro de las competencias de su ramo, y pues yo le decía al compañero, fácil te puede cargar una caja y a ti al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque desarrolló la fuerza y no precisamente por ser mujer, no le es imposible alcanzar esa expectativa que tú tienes de contratación. Y pues es una manera muy práctica, muy vivencial acerca de cómo podemos a veces estereotipar a las personas, y sin embargo, en la realidad podemos ver y debatir con mucha facilidad estos argumentos que se generan en torno a las mujeres y hombres y que van a crear discriminación. También en el aspecto de nosotros los hombres se nos discrimina, como les decía yo, en el aspecto de educación, porque piensan que nosotros no vamos a ser lo suficientemente tiernos, o que inclusive vamos a abusar de esta situación de poder para poder realizar actos indebidos con las personas, con las niñas y los niños. Y esto pues también nos cierra ese acceso a participar en estas áreas educativas. Entonces, cerrando ya esta idea de la política pública con enfoque de género, nos va a ayudar primero a que el impacto que generemos a través de las actividades diarias de nuestras labores sí generan un impacto positivo, negativo o neutro en la sociedad. Y este impacto, pues, no solamente es, por ejemplo, de que alcancen un beneficio como una oportunidad en un programa. Por ejemplo, se dio mucho en el tema de entrega de dinero para trabajar la tierra, en donde a través de un programa bajaban recursos y se entregaba a las personas que se convocaba dentro de una comunidad. Estas personas solían ser hombres. Cuando cambiaron las reglas de operación y dijeron solamente va a ser un beneficio para las mujeres porque los hombres llegaban, tomaban el dinero y pues realmente no lo ejercían como era correcto, y pues el dinero se perdía. Se pensó que pasándolo simplemente a las mujeres, esto iba a mejorar. Y pues al hacer también un análisis en la ejecución, se dieron cuenta que simplemente mandaban a sus parejas y a 2 o 1 cuadra estaban listos ya los señores para recibir el dinero de sus parejas.
Entonces, no es solamente realizar acciones pensando que ya con cambiarle el nombre al programa o a la actividad, ya cumplimos con esta perspectiva de género, sino que tenemos que ir más allá, analizar a fondo todo ese ciclo, ese proceso de política pública para que podamos ir descubriendo estas desigualdades que se van dando en cada etapa. Y de acuerdo a eso, poder eh, realizar con eficacia esta meta que es la igualdad en nuestras acciones. Pues muy bien, vamos a pasar al tema 3, que es la evolución que se han dado. Disculpa, Roberto. Quiero participar, pero veo que Gastón también desde hace rato quiere participar. Perdón, es que no los logro ver muy bien, pero por favor, claro que sí. Si quieres que Gastón participe primero. Sí, por favor. Gracias. Gastón, por favor, toma la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas En un comentario, en lo que se refiere a las políticas públicas, lamentablemente el canal para modificar las leyes es a través de la Cámara de nuestros Diputados. Yo tengo metido una propuesta para que sea considerada como propuesta de cambio de ley, precisamente que se elimine de las cosas del documento que llena uno cuando va a solicitar trabajo, que en la solicitud de trabajo, que se elimine precisamente el si es hombre o es mujer, para que haya más, para que las reglas sean parejas para todos, ¿verdad? No porque eres hombre o seas mujer, se te dé preferencia para que seas contratado para X trabajo. Lo recibieron, me contestaron de recibir y todo, pero lamentablemente quienes están para promulgar o para hacer las leyes, pues no se interesan lamentablemente en los temas todavía, como debe de ser. Era lo que quería comentarles y si gustan, con gusto, lo busco en mis archivos y se los comparto en una próxima clase. ¿Cuál es la propuesta de ley que hice? Muy bien, suena muy interesante, Gastón, y yo creo que sí, la idea es que a través de nuestras propuestas se vayan generando cambios. Claro que sí, también nos estamos topando con este problema de política pública, que yo creo que lo van a ver más adelante, en cuanto a que a veces hay desconocimiento del tema por parte de quienes deben de hacer estos cambios, o se le da poca importancia al tema porque se le da prioridad a temas específicos de la instancia. Como les decía yo, en el caso de infraestructura, era más importante llegar a una meta de luminarias colocadas dentro de la estructura social, de las calles, de los parques, a precisamente priorizar con el tema de género lugares donde pues se requería con mayor urgencia. Pero esta es una lucha y yo te animo, y claro que sí, me encantaría leer tu documento y pues bueno, seguir trabajando en el tema y sobre todo, como les decía yo, ayudarse de gente que ya también está en esa misma lucha, gentes que son abogadas, abogados, que te pueden asesorar y que ya han pasado por ese proceso. Lo importante es que combinemos acciones, no vamos a inventar el hilo negro, sino simplemente ver qué han hecho otros estados, otros municipios, inclusive otros países al respecto, y eso nos van a generar ideas de cómo podemos ir avanzando en el tema. Sí, y Además, ¿sí? además que es necesario, es fundamental e indispensable que nosotros como sociedad seamos más participativos en los temas del Estado. Esa es la realidad, no participa la ciudadanía. Sí, claro, y eso va a depender de que la gente que trabaja en gobierno pues invite a participar a la sociedad. Y yo creo que eso ya se está llevando a cabo, ya hay más participación ciudadana y pues bueno, la idea es que ese involucramiento se vaya dando como la transversalidad pues en prácticamente todas las actividades de gobierno. Muy bien, ahora sí podemos seguir participando. Gracias, Roberto. La verdad es que es un tema muy interesante, es algo que me gusta seguir preparándome y un poquito a lo que decía Gastón, es importante
seguir preparándonos en el tema a todos los que estamos involucrados en algún momento en la administración pública, pero también tenemos que ver que los titulares de las instituciones estén, porque en muchas ocasiones no está en nuestras manos tomar la decisión para llevar un buen ejercicio de una perspectiva de género, ¿no? O sea, podemos hacer los comentarios, pero si ellos o ellas no están en la misma sintonía que nosotros, pues va a ser un poquito complicado, como decía Gastón, la cuestión de los legisladores, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que es importante seguir estudiando, seguir preparándonos, ir identificando realmente de qué se trata el tema, ¿no? Yo acabo de pasar un proceso para concursar en un puesto y fueron 3 ocasiones. Y las primeras 2, Roberto, salieron mujeres y cuando se empezó a platicar de quién o cómo debería ser el perfil del nuevo ingreso, entonces decían, es que si salió mujer, tiene que ir mujer, ¿no? Pero la convocatoria solo habla de una paridad de género, ¿no? Y realmente, pues, si el varón en un momento dado tiene mejor preparación o mejores que la mujer, pues tiene que ir varón, porque se supone que eso es lo que estás buscando, una persona que esté preparada, ¿no? Entonces yo recuerdo, Roberto, que me decía, no, es que tienes que platicar con todos y hacerles ver la cuestión de la paridad de género, la perspectiva de género, que no debe ser mujer por mujer, puede ser mujer, de haber salido una mujer y puede ingresar un varón. O sea, realmente es muy desgastante. Por lo mismo, y regreso a lo que te decía, tenemos que invitar a que los titulares de las instituciones también tengan esto que estamos llevando ahora, ¿no? Todo este conocimiento para que las cuestiones y las decisiones se tomen de la mejor posición posible, ¿no? Ahorita estamos hablando de la construcción social, ¿no? Pero también, y lo hemos platicado en otros lugares, y no quiero que se malinterprete, a ver si me logro explicar. En ocasiones nuestra sociedad ya está tan dividida, Roberto, que en ocasiones están tomando decisiones por todas esas divisiones sociales, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, en la legislatura, bueno, tienen que haber jóvenes, tienen que haber posiciones para los jóvenes, ¿no? En otros estados, posiciones para la comunidad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, en mi familia yo pudiera tener puro varón como hijos, ¿no? ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? O sea, pues una sociedad muy marginada. Cuando yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es que se tomen las mejores decisiones sin mirar qué tipo de persona o qué tipo de conducta pudieras tener, por eso te decía, no sé si me voy a lograr explicar, tampoco quiero que se malinterprete, porque no tiene nada que ver con tu forma de ser, sino que deben estar las mejores personas, o las personas que deben de estar son las que debemos elegir, Roberto. No tiene que ser varón, no tiene por qué ser mujer, no tiene que ser por algún tipo de la comunidad, que ya son muy diversos. Entonces, no tiene por qué ser. O sea, si la mujer es la mejor opción, la mujer tiene que ser. Si el varón es la mejor opción, el varón tiene que ser. Y tenemos que buscar precisamente crear esa conciencia social para que se tomen las mejores decisiones en estos casos, ¿no? Cuando vi la publicación, mi esposa me la enseñó, no dudé en inscribirme. Déjame decirte que hoy casualmente estuve en una mesa de planeación donde se está hablando, uno de los compromisos que se está hablando es de los presupuestos con perspectiva de género. Entonces, te vuelvo a repetir, si puedo abonar un poquito en el tema, claro que tenemos que abonar, pero para poder abonar tenemos que tener conocimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso te agradezco tu tiempo y gracias, Roberto. Sí, a ti también gracias por participar. Claro que sí, la idea de la igualdad es precisamente como fue desarrollándose. Ahora ya no, inclusive se llaman
institutos de las mujeres, sino institutos o secretarías de la igualdad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es el involucrar a los dos sexos en este avance. Y pues al involucrar y analizar cuáles son los alcances de los beneficios, de los puestos de toma de decisiones, de las obligaciones que también se van adquiriendo, pues se va haciendo una gráfica, un indicador que nos muestre hacia dónde puede ir sesgándose nuestra acción, nuestra política. ¿Por qué? Porque obviamente si queremos alcanzar una paridad en igualdad de circunstancias, necesitamos ver quiénes son las personas que no han tenido acceso porque históricamente han sido discriminadas. Podemos poner el caso familiar de ayer de la herencia. Me parece injusto que a una hija se le niegue su derecho a la herencia porque nació mujer y que se le siga asignando a los hombres exclusivamente este beneficio. Esto en la familia, pero por ejemplo, podemos hablar en el tema económico, como muchas mujeres no son reconocidas ni jurídicamente como para pedir un préstamo en un banco. Ya se está logrando avanzar al respecto porque se necesitaba, por ejemplo, el permiso de la pareja. Y estas cosas que pasaban de largo, que no considerábamos prioritarias, pues en esa acumulación de esta multidiscriminación que sufren las mujeres, pues es por eso que estamos aquí en esta noche trabajando al respecto, porque tenemos que generar acciones para que tengan menos obstáculos las mujeres, que son la mitad prácticamente o más de la población en México, y por ahí van los estados. Entonces, queremos que haya igualdad, sí, pero tenemos primero que hacer acciones que nos ayuden a poner en el mismo nivel a las personas y que no por su sexo o por su orientación o su credo, etcétera, sean discriminadas. Yo pongo el caso, por ejemplo, de una mujer indígena de la tercera edad, con apariencia de ser una mujer rural y sobre todo de un país tercermundista, pues está sufriendo todas esas discriminaciones por estas categorías que estoy mencionando. Ahora, un hombre en esa misma situación, siendo indígena, en situación de pobreza, de un país tercermundista, no tiene las mismas oportunidades, por ejemplo, de migración. Hoy sabemos que padecen más las mujeres el riesgo de ser violadas, raptadas, cuando pasan una frontera, que un hombre. A la hora de trabajar, por ejemplo, en espacios públicos, nos damos cuenta que las mujeres tienen un horario para salir y entrar a casa, como si fueran menores de edad. A las 7, 8 de la noche, que ya empieza a oscurecer, ya no es hora de que salgan las mujeres, vamos a la tienda de la esquina. Yo les pregunto qué sensación les causa el hecho de que sean tratadas de esta manera, que sean obstaculizadas en su libre desplazamiento. Y pues ellas dicen que sobre todo la frustración de que no se les trate como personas adultas. Y así nos podemos ir dando cuenta en cada ámbito familiar, institucional, deportivo. Por ejemplo, la selección japonesa de fútbol que fue la campeona sigue viajando en plan turístico en sus vuelos, y la selección de hombres japonesa en primera clase, a pesar de que no gana una Copa Mundial. Uno dice, bueno, ¿en qué radica esa toma de decisiones? ¿Qué es lo que pasa por la mente de la gente que mueve esas actividades deportivas o esas actividades de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que ir analizando, cuestionándonos, y por eso es precisamente
que hablamos de ese enfoque o esa perspectiva de género. Porque si son los hombres, si somos los hombres los que estamos siendo discriminados, pues las acciones afirmativas hacia nosotros se van a dar. Y pues en el momento en que esta acción afirmativa ya cumplió su propósito, pues también pierde su temporalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que se vayan alcanzando las paridades, pues las acciones hacia uno de los sexos va a tender a disminuir o en el mejor de los casos desaparecer. Es por eso que se habla de la igualdad basada en la diferencia. Porque como les decía yo, esas mujeres que recibían el uniforme de seguridad pública, pues no era pensado en esta diferencia física que tenían con respecto a sus compañeros. Esto entonces lo podemos transformar, lo podemos aplicar no solamente en el ámbito laboral, también lo podemos aplicar en el ámbito familiar, inclusive en el personal. Cómo yo colaboro con mis responsabilidades en casa. Ya hablábamos de que los hombres nos gusta cocinar. Ok, nos gusta porque lo elegimos, pero a las mujeres se les asigna como parte de su rol reproductivo. Y eso va a hacer que pues no pregunten, ¿no? Y que sus primeros juguetes sean tazas, trastecitos, muñecos que simbolizan o representan a un bebé o a un menor de edad. Y entonces, pues claro que crecen con esta imposición que las pone en una situación de incomodidad, de no sentirse con esta libertad al desarrollo. Y lo que buscamos con las políticas públicas es precisamente buscar estas soluciones sociales. Y esto pues va a ser a través de un análisis de género, como lo mencionamos, y que en cada faceta de lo que hagamos vayamos deteniéndonos y ver si se están llevando a cabo las acciones necesarias y eficaces para que estos cambios se vayan dando en todos los ámbitos sociales, porque esto pega, las brechas de género pegan en todos los ámbitos. Puedes hablarme del deporte, del trabajo, de la educación, de la posición familiar, de pues, la elección de hijos e hijas. No sé, puedes hablarme de cualquier tema o ámbito social y es factible de hacer un análisis de género, porque comentaba yo a unas mujeres de un lugar de un polígono de pobreza alto, que cómo se sentían en cuanto al tema de discriminación. Y pues era muy curioso que ellas se expresaran que más que el hecho de trabajar, porque estaban acostumbradas a trabajar desde muy pequeñas, era esta posición que se les daba en la familia, esta invisibilidad que tenían con respecto a la toma de decisiones, a elegir a su pareja. Hubo un caso donde en esa comunidad me comentaron que un señor cambió a su hija por un chivo. Y no estamos hablando de hace siglos, estamos hablando de si acaso 5, 8 años que sucedió esto. Entonces, esto nos hace preguntarnos qué valores tenemos a la hora de desarrollarnos como personas y cómo también lo podemos influenciar en donde nos movemos, ya sea en un ámbito laboral, etcétera. Entonces, sí es un tema que a veces no es muy polémico, pero no por ser polémico quiere decir que no se ponga en la mesa, porque, pues como les digo, estamos hablando de esa otra mitad de la población que no está teniendo esas mismas oportunidades. Y pues bueno, en el tema de los presupuestos, como bien comentabas, a veces las personas que toman las decisiones, pues son personas que si no son nuevas en su cargo, no han sido capacitadas en esos temas. Y pues es parte de
del trabajo que se está llevando a cabo, el capacitar a todas las áreas y todos los niveles de gobierno, porque pues a veces el trabajo de abajo hacia arriba no funciona, como bien decías, pero también hay que saber que los gobiernos son cambiantes y ese problema, pues, más que problema, es una forma de que los gobiernos no se corrompan. Entonces, pues, tenemos que seguir repitiendo este mecanismo de sensibilización en género a todo el personal, y si ya pasó uno, pues llega otro, y yo lo que espero es como lo que a mí me sucedió. Yo he estado trabajando 20 años como servidor público, ahora me dedico como agente libre, pero yo lo que me di cuenta es que las personas que tomaban decisiones, pues tenían su ciclo, y muchas veces ya cuando entran a veces están pensando en cómo van a salir, con qué capacidades y con qué contactos, etcétera, para seguir creciendo en ese sector político o de gobierno. Entonces, a lo que podemos llegar a concluir es que esta capacitación y sensibilización debe ser continua, y que una vez que aprendan estas personas que están llevando a cabo acciones, ya sea en toma de decisiones o de manera operativa, pues cuando cumplan su ciclo, a donde lleguen, pues van a también hacer un apoyo para estos temas. El hecho de que ustedes se capaciten en el tema de políticas públicas con perspectiva de género, créanme que si ahorita están en un área determinada y cambian a otra, ya van a traer esa sensibilidad, esos lentes de género. Y créanme que ahora que, por ejemplo, tan solo yo leo las noticias, las escucho, inmediatamente yo empiezo a analizarlo. Ya es como algo automático, y entonces a través de esos lentes que ya no me quito, pues también le puedo hablar a mi hija, por ejemplo, de 8 o 7 años, con respecto a que ella puede lograr, no por ser mujer, sino por las capacidades y habilidades que desarrolle. Y pues esto lo que busca es precisamente en el ámbito social ayudar a resolver la problemática. Y qué bueno que hay hombres aquí como ustedes que se interesan en el tema y que pues también están trabajando en él. Pues bueno, si ya no hay alguna otra opinión. Y ahí está Roberto, Arely. Roberto, Tranquila, gracias. Fernanda. Sí. Sí, gracias. ¿Sabes? Bueno, para concluir, porque ya creo que ya está terminando el tiempo. Nada más, en el aspecto, no vi el nombre de la persona que participó, pero ese sentimiento que él tiene, esa empatía que está teniendo y hacia las mujeres, es lo que las mujeres hemos sufrido y por lo que se ha buscado un reconocimiento. El llamado techo de cristal se salió por eso mismo, ¿no? Porque las mujeres no podían crecer o no podían aspirar a un puesto superior que no sea tal vez el operativo, y dentro de las mismas instituciones no te dejan crecer o se ha puesto una barrera, ¿no? Una gran brecha. Y aquí lo importante en donde estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad de conocimientos y habilidades, ¿verdad? Porque antes se manejaba mucho, cuando empezó a salir esta parte de la igualdad de género, sí, pero si tú dijiste que quieres ser, que puedes ser igual que yo, entonces puedes cargar 10 kilos de cemento. No, no estamos hablando de eso. Y la concientización al varón, que de verdad en esta parte estamos aumentando, pero ha sido lento, así como ha sido lento que se acepte que mujeres estén en puestos y los puedan dirigir y puedan tener voz y voto, ¿no? Y esto, como indica, los horarios, pero viene muy cultural o desde el punto donde nos crecen, ¿no? Desde los papás que nos van diciendo o nos van indicando de qué manera la sociedad es bien vista. Desde el color que le pueda yo poner a un niño o a una niña, ay, no le pongas azul porque es de niño, no le pongas rosa, vamos a comprar si es regalo, vamos a comprar un color intermedio, ¿no? El amarillo. Entonces, todos esos aspectos son
bueno, yo les llamo sesgos que vamos obteniendo y que se nos van quedando en este transitar. Actualmente, con las nuevas acciones que se están tomando desde los objetivos del milenio, la Agenda 2030, pues se ha buscado esta inclusión y se ha buscado en la educación, que donde yo considero debe de ser muy permeable y debe de donde se manifiesta el cambio, ¿verdad? Porque los niños son los primeros en estas nuevas generaciones en decir, pues para mí está bien, o sea, no hacen una diferencia si nos fijamos en estas nuevas generaciones que las han denominado de muchísimas maneras, pero son más inclusivos, más tolerantes a ciertas cosas y a aceptarlo, ¿no? Claro que esto viene igual con el trabajo que se da con los padres, con la escuela, toda esta parte de la inclusión. Entonces, en esta parte de la empatía, la sororidad hacia las demás personas, creo que sí es fundamental llegar a eso que se está buscando, ¿no? Que la mujer donde ha sido rezagada, que no solo es en el ámbito laboral, ¿verdad? Todavía hay una gran desigualdad en los sueldos y se puede notar si una mujer ocupa el mismo puesto, tal vez no gane lo mismo que el hombre. Y todos esos puntos, ¿no? Entonces, ahorita que participó el compañero, a mí se me hizo muy interesante el sentimiento, ¿no? O lo que exterioriza, porque ese sentimiento lo han sentido, lo hemos sentido muchas mujeres en ese aspecto, ¿no? Y si alguien llega y es mujer, se festeja esa parte, ¿no? Entonces, conocer, involucrarnos está muy bien. Yo considero que parte de esto o esto nos está dando una apertura más grande a lo que viene, ¿no? Y trabajar en cohesión, ya sea hombre, mujer, sin identidad, como vimos en el video y todo lo que se ha tomado, eso es lo importante, ¿no? Y que ahorita con todo esto de la pandemia, pues sí hubo un rezago en diferentes países hacia la educación en cuestión de mujer, porque regresaron a los hábitos normales y ya no han asistido a la escuela, que fueron las niñas, volvimos a regresar a ese patrón que comentaste, de volver a vender, de volver a hacer cambios, ¿no? En los pueblos, en lugares ya lejanos, donde hacen un cambio por vender a las niñas, por casarlas antes, porque ya se llegó a un acuerdo. Entonces, más que nada, ese era mi comentario y te agradezco todo lo que nos has estado comentando, Roberto, muy, muy oportuno. Muchas gracias por tu participación. Claro que sí. El hecho de que busquemos la igualdad en base a las diferencias es precisamente, como decías, no es cargar el garrafón. Por ejemplo, en el caso de las violencias, muchas veces me gusta preguntarle a las personas qué opinan de la caballerosidad, que pareciera ser que es un valor. Cuando la analizamos con estos lentes de género, nos damos cuenta que es un micromachismo y pues muchas personas dicen, es que ya exageran. Bueno, solamente al analizar la caballerosidad, pues pareciera ser que es una actitud amable que tenemos los hombres con respecto a las mujeres. Pero quitándole ese romanticismo, podemos ver que esta caballerosidad tiene un fin. El fin es la conquista, el ser una persona indispensable. Y entonces lo que hacemos es darle un valor menor a la mujer, diciéndole, yo soy la persona que tú necesitas para que te cuide, para que te ayude a bajar del carro, para que te lleve eso que está pesado y que no deberías de cargarlo tú por ser mujer, para que te pase de este lado de la acera, porque de esa manera yo te cuido. Y ya cuando empezamos a analizar estas cuestiones, las mujeres que están en esta plática se empiezan a dar cuenta, a abrir los ojos, que no es lo mismo ser caballeroso que ser amable. Si yo te voy a ayudar a cargar esos garrafones como hombre, como buscando esa caballerosidad, pues yo tengo una expectativa que tú digas, wow, qué fuerte es, y por lo tanto, qué tan hombre puedo llegar a ser. En cambio, si yo le pido a un amigo o le digo, ¿sabes qué? Permíteme, te ayudo a cargar un garrafón de esos 2 garrafones, pues me va a decir, claro, sí, sin problema, porque no hay una finalidad. Entonces, el ser amable es lo que debemos de buscar. Yo puedo ser amable con un hombre o con una mujer que esté cargando garrafones, pero si yo lo que busco es
ser caballeroso o tener una finalidad representativamente masculina, pues el fin no va a ser el mismo, a tal grado que la persona que se porta caballerosa con una mujer y de repente esa meta de conquista no se logra, pues a veces hasta las bajan del carro, ¿no? Porque, no te intereso, pues bye. Y toda esa amabilidad se rompe. Inclusive lo podemos ver en nuestras relaciones de pareja. Muchas veces los hombres somos muy románticos en esta conquista con nuestras parejas, pero inmediatamente cuando ya estamos viviendo en pareja, pues las cosas cambian, nuestros comportamientos y pareciera ser que les cambian a esos hombres los cuales conocieron y empieza entonces a salir conductas que no son las mismas. ¿Por qué? Porque ya acabó el proceso de conquista. Ya logramos el objetivo de conquista y entonces, pues ya inclusive empezamos a mirar alrededor para saber si podemos seguir ese proceso con otras mujeres. Eso es el machismo, eso es lo que se trata de erradicar, esa violencia, pero si se sigue viendo la caballerosidad como un valor que beneficia a las personas, pues habría que preguntarse un poquito más a fondo. Y pues este tema, pues por lo regular no se habla, porque esos temas como inclusive la religión, para muchas personas son tabús. Sí puedes hablarme de todo menos de religión. Ok, no hablemos de religión, solamente te pido que analices, así como analizamos la boda el día de ayer, en donde hay un trato entre dos hombres entregando a una mujer. No estoy diciendo que en sí el casarse sea malo, sino simplemente analizar qué estamos haciendo y qué nos afecta y qué no nos afecta. Hasta dónde puede decidir la mujer ir sola ante su pareja y decir, yo aquí estoy tomando la decisión en este registro civil o en esta iglesia de formar una pareja contigo. Es algo que no se platica a menos que se esté analizando. Y pues es algo muy común, pero así de lo común podemos pasar a lo que genera un beneficio mayor, que en este caso estamos el día de hoy hablando de la política pública, que ya es una obligación del gobierno de garantizar la salud, la educación, el acceso al trabajo, etcétera, al total de la población, no solamente a una mitad. Y por lo tanto, estas acciones tienen que seguir dándose hasta que ya esto trabaje parejo y entonces podemos estar hablando de alcanzar la igualdad en temas específicos. Pues bueno, cerramos el tema con la evolución de los presupuestos. Pues básicamente lo que se espera es que nos demos cuenta que esto ha sido un proceso evolutivo, un proceso de cambios que se necesitaron dar en su momento para lo que hoy existe. Podemos hablar que una ley de igualdad entre hombres y mujeres, pues primero se empezó a fraguar, pues prácticamente desde hace muchos años. Estamos hablando que desde las revoluciones que se daban con respecto a la trata de personas por su color de piel, esta discriminación que había de la gente blanca con la gente de color, perdón, las mujeres se dieron cuenta que no solamente era por su color de piel, sino que había otra discriminación hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Entonces, el irse preguntando, el ir socializando esta problemática, hizo que pues empezaran a haber organismos, sobre todo mujeres, que empezaran a desarrollar, como dice aquí en las primeras investigaciones sobre el gasto público, estas académicas y organizaciones ciudadanas desarrollaron los primeros análisis sobre el gasto público dirigido a mujeres en ámbitos como la salud reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se pensó en esta política social que el atender a las mujeres en su fase reproductiva era hacer trabajo hacia ellas, inclusive pues se les fomentaba esta idea de la atención y el cuidado familiar.
no fue hasta que estas mujeres, estas organizaciones empezaron a cuestionarlo y a ver que efectivamente no solamente esa era la problemática en salud de las mujeres. Como les comentaba yo ayer, las clínicas de salud, los hospitales están llenas de mujeres, pero realmente no son las que se están atendiendo, sino que están llevando, sino a una menor de edad, a una persona con discapacidad, a una persona de tercera edad. Y a veces ellas no tienen el tiempo para atenderse. Entonces se tienen que hacer acciones específicas que logren cambios reales sobre el acceso de las mujeres, por ejemplo, en el tema económico, de salud, y esto pues va a repercutir, como decíamos, en el presupuesto cuando se están tomando tomas de decisiones, cuando ya se están formulando políticas que van a generar estos impactos. En el siguiente año, también en estas propuestas, está la Asamblea Nacional de Mujeres, en donde se manifestó la necesidad de garantizar que el gasto público incluyera ya recursos etiquetados, que cuando se etiqueta un recurso, lo que se hace es decir, esto no se va a utilizar para otra cosa, porque muchas veces los recursos que llegan, pues a veces tienen filtros en donde la toma de decisiones de este recurso, por ejemplo, Hacienda, que tiene todo este recurso económico, va dando como que el dinero a determinadas cuestiones sociales, como es el tema político, el tema de salud, y el tema de mujeres, pues realmente ya alcanza un presupuesto muy bajo. Sin embargo, pues es una problemática social que se ha demostrado que influye inclusive en la economía de un país. Sabemos que estas mujeres que están trabajando dobles o triples jornadas, a veces generan también trabajo para otras mujeres y para otros hombres, y pues esta microeconomía a veces es la que sostiene, ¿no?, a un país. También de manera rápida podemos hablar de la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados, que se creó por estas propuestas de modificaciones a los proyectos de egresos de la Federación, y entonces ya empezó a hablarse de que tenía que meterse en estos documentos que sirven para que realmente no solamente se etiquete, sino se le dé un seguimiento a ese recurso. Un año después también se da el primer Parlamento de Mujeres. ¿Por qué se tienen que crear estas organizaciones? Porque como les decía yo, los gobiernos son cambiantes, a veces se traen políticas de gobierno distintas, tan solo de una administración a otra, y por lo tanto, quienes dan continuidad a este tema, pues son los actores sociales y la propia sociedad. Y estos parlamentos, si se dan cuenta aquí, nos dice que convocan a otras organizaciones para generar un movimiento más amplio de mujeres, que ya sean feministas, académicas, militantes, partidistas, y entonces ya se crea un grupo más plural que pues obviamente va a ser más escuchado por el gobierno. Y pues ahora sí, estas personas se sientan con el gobierno, este actor público, para poder dialogar e incorporar estas demandas genuinas y prioritarias para las mujeres. En el 99, ya entonces se da una identificación, análisis del gasto etiquetado. Ahora sí, estas organizaciones civiles, como dice aquí el párrafo, especializadas en desarrollar el análisis del gasto etiquetado para asignar recursos orientados al Programa Nacional de la Mujer, se empieza a dar lo que hoy se conoce como proigualdad. Son documentos que van a llevar paso por paso a lo que deben de hacer las instituciones y los gobiernos para lograr la igualdad a nivel estado, nación o municipio. Y pues de esa manera ya las acciones que se van dando, pues obviamente no solamente van a seguir atendiendo, como dice aquí, la salud reproductiva de la mujer, sino también ahora se van a meter recursos para proyectos productivos de trabajo, se les da préstamos a las mujeres sin tanto trámite
que les impedía, por ejemplo, el hecho de que su pareja les otorgara una firma para que pudiera ser como aval. Y pues obviamente también con incrementos significativos en el tema de seguridad social, sobre todo que a veces las mujeres, si toman la decisión de la reproducción, pues obviamente se tienen que ausentar, y pues muchas veces eso era pues la pérdida del empleo como resultado. Ya iniciando el 2000, se habló de la rendición de cuentas y la transparencia. En la elaboración del presupuesto público, como dice aquí, se inauguraba una tendencia a formular presupuestos por desempeño y adquirían la relevancia de rendición de cuentas y la transparencia. Ahora sí hay indicadores que miden, por ejemplo, el nivel de corrupción, el nivel que la ciudadanía tiene, que percibe de que haya un proceso, sobre todo porque ya se le invita a participar, como la Contraloría Social, ya las reglas de operación de los programas prácticamente obligan a que cada programa tenga un comité de Contraloría Social, y sobre todo que sea equitativo, que haya una representación paritaria entre mujeres y hombres. Y esto pues hace que esta potenciación del proceso de trabajo que han hecho las mujeres haya generado la creación de un organismo que hoy se conoce como LINMujeres, que ya se encarga esta dependencia federal del etiquetado de los recursos. Ya no es que Hacienda o que Gobernación o cualquier otra instancia de gobierno tomara las decisiones, sino se crea una especialmente para trabajar el tema de mujeres. Y pues precisamente hoy estamos como resultado reunidas y reunidos por esta instancia que otorga recursos para programas de capacitación y sensibilización al personal de gobierno. En el 2001 se crea entonces ya de manera formal el Instituto Nacional de las Mujeres, y pues a partir de ahí ya se empiezan a desarrollar programas específicos, y también como un órgano que no solamente crea programas, sino también los supervisa, propone una guía y una metodología para la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Es así que se empiezan a dar las primeras acciones de capacitación en esos temas al personal. También se empiezan a dar acciones específicas que se van a ir reflejando en los indicadores, como el indicador con respecto a no solamente a la satisfacción del servicio o el bien que recibiera del gobierno la sociedad, sino específico para mujeres, si realmente este indicador de género va a generar un impacto positivo, paritario, que si bien es exclusivo en ese momento para las mujeres, tiene el fin de lograr pues el acceso hacia un tema específico, como pudo haber sido salud o educación. Ya se dan, por ejemplo, becas para adolescentes embarazadas, que si bien prácticamente era como acabar su estudio, cuando el muchacho que también intervino en ese embarazo, pues él no recibía más que tal vez una reprimenda, y pues seguía con la oportunidad de trabajar. Entonces, el IMujeres lo que trata de hacer es incorporar en los presupuestos programas específicos como el de esta beca, para que estas niñas, estas adolescentes, continuaran con sus estudios y no se detuvieran. En el 2003 también se crea la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados. ¿Esto qué logro tiene? Que no solamente el etiquetado y el de asignar gastos para el problema de mujeres se estaba dando, sino también es que son quienes se encargan de evaluar que realmente la transversalización de la perspectiva de género se dé en los procesos o marcos
legislativos, ha habido cambios, ha generado nuevas leyes. Estamos hablando de que se empezaron a generar, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 2006, también en el 2003 la de discriminación, la de violencia, un año después, en el 2007, y es así como ya el aparato legislativo pues comienza a promover estas leyes que lo que van a hacer es obligar a que los gobiernos asignen recursos y supervisen este presupuesto etiquetado para el beneficio de las mujeres. También en el 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad dispone que en la administración de los recursos públicos se realice sobre la base de un criterio de equidad de género. Ahí nos damos cuenta que entonces sí tenemos un marco legal que nos va a ayudar a sostener las acciones que hagamos, en este caso para lograr una igualdad de oportunidades. En el 2007, como les digo, se creó la de violencia y se impone prácticamente para generar acciones, sobre todo de visibilizar no solamente la violencia hacia las mujeres de manera general en la sociedad, sino que también ya va a generar acciones en el ámbito público, en el ámbito privado. El tema de las empresas, por ejemplo, ya se empiezan a hablar de certificaciones en modelos que buscan esta promoción de la no violencia, por ejemplo, el acoso laboral. Estoy hablando de la certificación que daban en el MEG, que era un distintivo que se le daba a las empresas cuando realizaban acciones para lograr erradicar la violencia, ayudaban con actividades que involucraban a los hombres, no solamente en el ambiente laboral, sino familiar, y actividades específicas que luego se convirtieron en una norma en donde el gobierno tiene que realizar forzosamente acciones internas que logren erradicar esta desigualdad o discriminación hacia las mujeres. En el 2007 se da el decreto de presupuestos de egresos de la Federación. Aquí se incorpora un artículo específico del capítulo de la transparencia y evaluación de los programas sujetos a las reglas de operación. Como les digo, aquí lo que se trata de hacer es que ya en cómo debemos operar los programas se tiene que ver reflejada esta transparencia sobre el trato y sobre todo la igualdad que se pretende lograr en el acceso al beneficio que se quiere dar. Perdón que me vaya rápido, pero solamente tenemos unos 5 minutos y pues yo quisiera también cerrar con su opinión con respecto a este tema de presupuestos públicos. Y pues bueno, estamos viendo que ya en esta década a partir del 2000, ya los presupuestos, se está hablando de un PBR que es un presupuesto basado en resultados. Si no se logra ejecutar el gasto como realmente se etiquetó, pues entonces inclusive se puede quitar ese presupuesto y se le asigna a otras dependencias que sí lo están trabajando. Entonces, es importante que esto se esté dando, porque de esta manera, como decía el compañero, podemos garantizar que si bien la persona que toma decisiones no lo hace porque no está sensibilizada o capacitada y genera, como dijo la compañera, ese techo de cristal que no permite a las mujeres llegar a esos puestos directivos y por lo tanto no pueden promover estas acciones, al menos estamos logrando que en el reglamento, en donde se puede perfectamente justificar legalmente que este trabajo se tiene que dar. En el 2009 y 2010 vemos que ya entonces se están dando con este anexo
que se habla de la perspectiva de género, acciones estratégicas para cada programa. Y de esta manera, pues, se logra evaluar este impacto que se pretende lograr de igualdad desde la planeación. Por ejemplo, un plan estatal o un plan nacional de gobierno debe de contener estos ejes de acción dentro de dentro de su plan político de cómo van a actuar cuando tengan esta responsabilidad de llevar a cabo la administración. Y pues entonces en el 2010 se están insertando candados para asegurar que los recursos a programas prioritarios no sean afectados por recortes presupuestales. Esto pues hace que cuando se penaliza a la hora de que no se está ejecutando bien, pues obligamos a que esta vigilancia que se está dando a los recursos se llegue a dar desde la planeación hasta la ejecución del gasto público. Y pues bueno, hablando de las leyes, sobre todo de presupuesto, donde ya se está pues trabajando no solamente que se hable de igualdad de las mujeres, que se den proyectos con la perspectiva de género, sino que ya se va a fiscalizar cada presupuesto. Ya año con año, lo que se va a hacer es ver que efectivamente los recursos asignados y las acciones que se dieron se hayan llevado a cabo específicamente para ese fin. Por último, ya cerrando, estamos hablando de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto fue a través de las Naciones Unidas, ya en este 2015, que está muy cercano, en donde específicamente habla como objetivos del milenio, el objetivo 5, que es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, y como meta es aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas de todos los niveles. Los indicadores, como mencionamos, que van a medir el impacto son la proporción de países con sistemas para el seguimiento de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos públicos. En esto vemos que México ya tiene un avance. Y el segundo habla sobre la reducción de desigualdad en los países y entre ellos mismos. Como meta del objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones. Aquí, como decía el compañero, sí es importante que se vayan promoviendo cambios en las legislaciones, en las políticas y en las medidas adecuadas al respecto. El indicador es la proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que el periodo de revisión se va a ver hasta dónde se han alcanzado estas metas y qué impacto a través de los indicadores se han logrado en los gobiernos de los países que integran esta Asamblea de las Naciones Unidas. Pues bueno, hasta aquí está mi exposición. Quisiera escuchar a una o dos personas con respecto a este tema. Si me indican si hay alguien por ahí que esté levantando la mano para que le podamos dar la palabra. Muy bien, aquí en el chat hablan de el link del video si es correcto. Yo lo probé, pero claro que sí, voy a verificarlo.
Muy bien, ya se resolvió. ¿Alguien que quiera, para finalizar, darnos su opinión? Muy bien, Hola. Verónica. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, nada más ahorita comentando el último tema, ¿no? Redundando un poquito en cuestiones a lo de la Agenda 2030. Efectivamente, ya ve cada vez más, son más la tendencia, ¿no? A buscar un presupuesto en todas las acciones buscando la igualdad, ¿no? De hecho, en el área en el que estoy ahorita, los proyectos, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, yo estoy en el área de articulación productiva, con las producciones, con todos los productores, el campo y esa parte, cuestiones en desarrollo económico. Se está buscando precisamente hacer acciones, programas que coadyuven precisamente a crecer a las mujeres en ese aspecto desde la parte productiva, ¿no? Donde ha habido mucho y generar todo proyecto en base a ello, ¿no? Entonces ahorita, de hecho, estamos participando con la parte del sector maderero en una aceleradora de financiamiento, la CFA, a nivel internacional, y uno de los puntos de la convocatoria precisamente era cuál es el porcentaje que influía en la perspectiva de género, ¿no? Entonces, que ese proyecto busque precisamente dentro del presupuesto cuánto es el porcentaje de beneficio y se buscaba que el 50% sea de participación de la mujer. Entonces, es algo importante que sí hay que ir considerando ya en todos los aspectos, hasta para bajar los propios recursos internacionales, ¿no? Entonces, por mí. Claro que Gracias. sí. Gracias por tu participación. Y pues sí, efectivamente, aquí lo que se les pretende brindar son estos recursos, estos marcos legales, estos compromisos internacionales, para que ustedes puedan fortalecer sus proyectos, sus propuestas, y tengan las herramientas necesarias para poder justificar muy bien estas acciones que pretendemos que incida esta perspectiva de género. Pues muchas gracias. Yo doy la palabra a la Universidad San Ángel para que podamos cerrar este módulo. Muchas gracias, maestro. Como siempre, les agradecemos a todas y a todos su conexión el día de hoy. Recuerden que los enlaces están en la plataforma. Los que no han recibido todavía la invitación por correo, en estos días, yo creo que hoy mismo o mañana recibirán en su correo. Deben de buscar también sus bandejas de no deseados para ubicar el link de ingreso a la plataforma. Maestro, nuevamente le agradecemos como siempre su participación. Esta conferencia va a quedar guardada en la plataforma por quien la quiera repasar a detalle o quiere comentarle a sus compañeros, que está ya editada en la plataforma. Cualquier cosa, ya les mandé el día de hoy el enlace por WhatsApp para asegurar hoy la conexión. Cualquier duda que tengan por WhatsApp, una llamada, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la conexión de hoy y nos vemos en la siguiente semana. Revisen su agenda de conexiones para que estemos puntuales. Muchas gracias, maestro Roberto. Muchas gracias, licenciada Gracias. X. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.